Entonces vamos a darle la palabra a Humberto Santamaría, que nos va a presentar la última ponencia del día y del seminario, que se trata del mercado inmobiliario y arrendamientos, lo que hace falta regular para reducir un poco la desigualdad en Ciudad de México. Y Humberto es egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son el sistema electoral y el sistema de partidos, la desigualdad relacionada a temas como el derecho al acceso a la vivienda digna y economía y sociedad en el México contemporáneo. Ha sido profesor adjunto para las materias de economía y sociedad en el México contemporáneo y actualmente de sistemas de partidos y sistemas electorales en el área política de preespecialidad de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en FES Acatlán, UNAM. Ha participado con ponencias en el cuarto seminario permanente de análisis electoral, Alternancias Políticas y Democracia 2021, organizado por la Universidad Autónoma de Occidente, y en el sexto seminario internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina, organizado por el Colegio de México. Adelante, Humberto. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la presentación. Como bien adelantaron, pues mi nombre es José Humberto Santamaría Sánchez. Soy egresado de la FES Acatlán, UNAM, y pues mi tema es el mercado inmobiliario y arrendamientos, lo que hace falta para reducir un poco la desigualdad en la Ciudad de México. Y bueno, ahí tienen mi contacto por si gustan enviarme un correo preguntando sobre el tema que investigué o si gustan seguirme en Twitter. Eh, ay, sí puedo dar la siguiente, creo que no. Permítame. Eh, ok, creo que tendrá que ser así una disculpa. Se trabó mi computadora. Bueno, a esto ya lo omito. Bueno, el contenido pues se divide en 5 grandes partes. La primera es la introducción. Hablo sobre por qué solo un poco, ¿no? Que yo creo que es lo atractivo del título. También añado un marco teórico conceptual. Hablo sobre la crisis inmobiliaria y arrendataria en la Ciudad de México, sumado a lo que sucedió por la pandemia de COVID-19 durante todo el 2020 y parte del 2021. Y pues además añado algunas soluciones y propuestas para reducir de nueva cuenta solo un poco la desigualdad. Bueno, la introducción pues es un proyecto de investigación que busca exponer cómo pues, la brecha de la desigualdad aumenta debido a la ausencia de un marco normativo para implementar medidas, bueno, dada la ausencia de medidas implementadas desde el gobierno central que regula desalojos forzados de quienes no pueden pagar un arrendamiento. Esta problemática pues se vio potenciada durante todo el 2020 dado que pues las familias pues se enfrentaron a un problema que fue el desempleo, ¿no? Esta falta de ingresos propició que muchas familias no pudieran pagar la renta y consecuentemente pues fueran desalojados, ¿no? Algunos desalojos ocurrieron con violencia y es lo que en parte se expone en esta ponencia. ¿Por qué solo un poco? Digo solo un poco porque la desigualdad es multidimensional. Es decir, que afecta de muchas maneras a la ciudadanía, los daños que se generan a partir de la desigualdad son distintos según al sector de la población a la que se pertenece. La desigualdad se debe de estudiar con un enfoque interseccional y multidisciplinario, porque pues como he mencionado, afecta de diferente forma a las poblaciones, ¿no? A las personas que residen en las ciudades del país y del mundo. Entonces hay que darle este enfoque interseccional y multidisciplinario. Bueno, en este caso analizaremos cómo esta desigualdad, pero aplicada en el derecho al acceso a una vivienda digna y asequible, afecta a una población vulnerable económicamente a partir de un marco teórico que da a entender cómo la acumulación de riqueza
se da gracias a la desposesión, ¿no? ¿Quiénes son los desposeídos? Pues las personas vulnerables económicamente hablando, ¿no? Solo un poco porque este solo es un problema de muchos derivados de la desigualdad que se deben intentar solucionar a la brevedad porque es un problema que ya está estallando al menos aquí en la Ciudad de México y también la compañera que estaba exponiendo anteriormente pues ya da a mencionar que también esta es parte del problema, la desigualdad. Bueno, pues un breve marco teórico conceptual, pues lo divido en tres grandes conceptos. La acumulación por desposesión de David Harvey, la centroperiferia o el sistema mundo de Immanuel Wallerstein y el de gentrificación de Passione y Solorio. Sobrino, perdón. Empezando por el de gentrificación. Pues bueno, es un proceso que debe de ser analizado desde el punto de vista de la desigualdad y la desposesión. Es un concepto de desarrollo de la ciudad con fines de lucro. ¿Por qué digo con fines de lucro? Porque son los primeros en propiciar o promocionar o intentar desarrollar las colonias de la ciudad, pues son el interés privado, ¿no? Son los que tratan de desarrollar por medio de la gentrificación un proceso de acumulación de riqueza por medio de la desposesión, ¿no? Es un concepto de discriminación social, como bien lo dice Passione. Él menciona, la gentrificación es un proceso de desplazamiento de los colonos originales y llegada de nuevos pobladores de diferente nivel socioeconómico. ¿Qué quiere decir esto? Que un grupo de personas que tienen un mayor poder adquisitivo, un mayor ingreso, una calidad de vida cuyo costo es mayor que el de los colonos o colonas originarias, pues llegan a esta nueva zona e imponen una nueva dinámica económica, social, cultural y evidentemente también afecta a la vivienda y al desarrollo inmobiliario, ¿no? La gentrificación es un proceso que se da en las grandes ciudades, que beneficia a las clases sociales mejor remuneradas y que imponen los términos y condiciones para una nueva configuración urbana. Esto es muy importante porque no solo afecta a las casas, bueno, a las viviendas, también afecta a comercios, también afecta el desarrollo social de las personas, desarrollo cultural y demás, ¿no? Continuando con este concepto de gentrificación, eh, bueno, Sobrino nos habla que hay dos tipos de gentrificación, pero en la que nos vamos a enfocar es en esta del tipo ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que pues cuando un grupo de personas con mayor poder adquisitivo llegan a una zona, ¿no? Con, digamos, un plusvalor que puede ser potenciado a través de la inversión privada, llegan, imponen su nueva dinámica, llega la inversión privada, expulsan a los colonos originales por medio de la disposición, que más adelante vamos a hablar de esto, y pues se da este proceso de gentrificación. Aquí puse esta imagen dando a entender esto, ¿no? Como de una zona que puede ser muy local, donde hay casas, iglesias, una panadería local, pues pasa a los grandes edificios, las industrias, ahí vemos ahí una cafetería que hace alusión a una cadena de cafés muy conocida aquí en México, y pues también ya los grandes bienes inmuebles, ¿no? Que ya se manejan por departamentos y dejan de ser casas. Pasamos a lo que es la centro-periferia o sistema mundo de Immanuel Wallerstein. Este es un concepto que nos ayuda a entender cómo funciona esta dinámica, porque podemos decir que pues esta dinámica puede ocurrir en cualquier zona, ¿no? Pero no es así. Una zona en la que se desposea a las personas se da por lo general en grandes centros, ¿no? Y ponemos un ejemplo, en la zona centro de la Ciudad de México, ahí en la alcaldía Cuauhtémoc, pues son zonas en las que el desarrollo inmobiliario cada vez más desaloja personas que no pueden ostentar una calidad de vida como pues podemos ver en colonias como La Condesa, Santa María de la Ribera, en zonas más hacia el norte de la ciudad, como en Lindavista, no sé, por mencionar ejemplos, ¿no? Este concepto nace en la CEPAL, en la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, pero que perfecciona Immanuel Wallerstein.
Él dice, el punto de partida era muy sencillo. Sostenían que el comercio internacional no consistía en un intercambio entre pares. Algunos países eran económicamente más poderosos que otros, los de centro, y por ende podían negociar en términos que favorecían el desvío de la plusvalía de los países débiles, la periferia. Al centro alguien lo llamaría luego intercambio desigual. Si bien Immanuel Wallerstein estaba hablando en un contexto internacional de grandes flujos económicos, podemos aplicar este concepto de la centro y periferia a lo que acontece aquí en la Ciudad de México. Es decir, los colonos originales que viven en el centro o en una zona que se va a volver el centro, pues son segregados a la periferia, ¿no? Donde la calidad de vida disminuye, la calidad de los servicios también disminuye, y sin embargo, en el centro todos los servicios empiezan a ser de mayor calidad porque la inversión privada le está invirtiendo, ¿no? Y empiezan los grandes procesos de desposesión. Aquí continuando con el concepto de centro-periferia, el mercado inmobiliario despoja de sus inmuebles, algunas veces de manera forzada, a los vecinos o locatarios originarios que ya no pueden con la dinámica del mercado, que llegó a inflar los precios, cambiar el flujo comercial, los servicios que se consumen en la zona, etc. Se despoja a quienes ya no pueden mantener este estilo de vida costoso, por lo cual pues son segregados, ¿no? Como ya adelante, a las periferias de la ciudad, donde los costos de vivienda son reducidos, pero no cuentan con la misma calidad de los servicios básicos que sí pudiera haber en el centro de la ciudad. Y bueno, llegamos a esta parte de la acumulación por desposesión de David Harvey, que yo considero ya es la parte final de este marco conceptual, teórico conceptual, en el que, pues bueno, él dice que la acumulación por desposesión, concepto que desarrolla David Harvey, tiene un antecedente y esa es la destrucción creativa. Prácticamente la destrucción creativa, pues bueno, consiste en que pues es un proceso de expansión geográfica y desplazamiento temporal que resuelve la crisis de sobreacumulación a la que es proclive, crea necesariamente un paisaje físico a su propia imagen y semejanza en un momento para destruirlo luego. Esta es la historia de la destrucción creativa. En resumen, lo que David Harvey nos quiere exponer es que el proceso de destrucción creativa, pues son estos procesos de despojo, ¿no? De desposesión, a los que son sometidos quienes ya no pueden llevar este estilo de vida ostentoso, ¿no? Que viene a ser impuesto por nuevos grupos de personas y evidentemente por desarrolladores inmobiliarios. Bueno, la acumulación, el capital en su proceso de expansión geográfica, menciona Harvey, y desplazamiento temporal que resuelve la crisis de sobre... esto ya lo mencioné, es que no se cambia, ahí está. Bueno, este es un ejemplo de lo que es el proceso de destrucción creativa. En este contexto de acumulación por desposesión en el sector inmobiliario, ayuda a entender cómo una zona cuyo plusvalor tiene un potencial o los desarrollos inmobiliarios ven como potente esa zona, así como el tipo de población que reside en la zona, se transforma totalmente al desposeer a vecinos originarios y a pequeños locatarios. Y esto es lo que pasó aquí al lado de la Alameda Central, que es la cafetería Trevi, ¿no? Este lugar icónico de la Ciudad de México, del centro de la ciudad, se fueron a un proceso penal porque acusaban que, que no se estaban respetando las formas y que además, pues los estaban amenazando, ¿no? Prácticamente para desalojar el edificio y poder desarrollar este proyecto de coworking en este edificio. De hecho, este caso es muy icónico en la ciudad porque representó años de resistencia ante el desarrollo inmobiliario de la zona. Ahora sí, pasando propiamente a acumulación por desposesión, pues tiene su origen en el concepto de Rosa Luxemburgo de acumulación de capital y de planteamientos teóricos de Carlos Marx sobre teoría general de la acumulación. Según David Harvey, pues se puede entender la acumulación por medio de la lógica depredadora del mercado que se sustenta en los valores de libertad e individualismo. Es decir, bajo estos valores, el desarrollo inmobiliario viene a generar este tipo de desarrollos en la zona
que al final de cuentas va a generar riqueza, porque es una nueva dinámica, es un nuevo flujo económico mayor, evidentemente, y pues está acumulando esta riqueza a través de desposeer a las personas. eh, la acumulación por desposesión ya no es acumulación primitiva, porque antes se hablaba de acumulación primitiva o originaria, ya que en todo momento se recurre al fraude, la violencia o la depredación. Es un proceso este de la acumulación por disposición muy violento, porque puede ocurrir de muchas formas, desde, como bien dice, el fraude. Más adelante en el caso Trevi se va a hablar cómo funcionó esto. La violencia, que puede ser el desalojo forzado, casos que también traemos aquí, y la misma depredación del mercado, ¿no? El mercado siempre se está expandiendo, siempre está buscando innovar, eh, pues vaya, el flujo económico, ¿no? Bueno, ahora sí el planteamiento del problema y algunos casos que recopilé y de lo que nos dejó la crisis por COVID-19. Pues bueno, principalmente la Ciudad de México es una de las ciudades más habitadas del país, si no es que la más habitada. Hay una densidad poblacional de 6 millones, de 6,163 habitantes por kilómetro cuadrado, perdón, según el INEGI en el 2021 en el censo. Esto representa dos problemas, uno de tipo social y uno de tipo urbano. Es de tipo urbano porque no solo implica la construcción de casas habitación para cubrir una demanda de vivienda de la población, sino que también implica un modelo de desarrollo territorial que consiste en vías de comunicación, centro de desarrollo social, y esto pues representa un problema de distribución y de ordenamiento del territorio. Es decir, no se puede construir casas así porque sí, porque entonces, pues no hay dónde, ¿no? La ciudad, pues si bien no es muy grande, también hay zonas en las que no debería estar habitada y sin embargo está habitada porque la necesidad de vivienda es mucha. Entonces, esto implica un problema de tipo urbano y social. La pandemia de COVID-19 pues hizo más notables estas desigualdades, o sí, las hizo más notables, las amplificó. Problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad fueron los puntos de partida para entender la complejidad de estos problemas, ¿no? En la Ciudad de México no se ha tomado la relevancia que debería tener este tema. Es algo lamentable porque el problema ya está aquí, ya está a punto de estallarnos. Y pues el derecho al acceso a la vivienda digna y asequible, así como la necesidad de evitar los desalojos forzados de las personas que no pueden pagar una renta, pues son problemas, los dos principales problemas de este tópico, ¿no? Y que evidentemente por efectos de la pandemia se vieron agravados. Bueno, empieza la recopilación de datos. Este caso ocurrió en la colonia Roma el año pasado, el 30 de noviembre, ubicado en la calle de Puebla, allá en la colonia Roma Norte. En este edificio lo habitaban 30 familias, pero según el portal informativo Pie de Página, de estas solo 10 permanecían en resistencia, es decir, las otras 20 familias pues ya habían desistido, ¿no? Eh, pues bueno, lo importante aquí es que estas familias han residido aquí desde hace 50 años. Es decir, estas personas son vecinos originarios, vivían en este edificio desde hace muchísimo tiempo, tienen una dinámica de vida, se han insertado en la sociedad ahí mismo, se han desarrollado socialmente y de repente pues se intenta desalojarles, ¿no? Se intenta desposeerles, quitarles esa dinámica o imponerles una, y esto es algo sumamente violento porque se está imponiendo no solo una dinámica, sino una perspectiva de vida. Se trató de un desalojo con uso de la fuerza y desgraciadamente como ocurrió empezando lo que era la segunda ola, me parece, de COVID-19, pues hubo contagios y una persona murió. Entonces, pues se ven más agravados estos problemas, ¿no? De cómo la desigualdad empieza a permear más por este problema que representó la pandemia. Este es otro caso, un desalojo ahí en el edificio Instituto Esparta, ocurrió en la avenida San Pablo, ahí en la colonia Merced.
En este caso, según la revista Proceso, el desalojo ocurrió a las 2 de la mañana, un 24 de junio. O sea, ¿cuál es la necesidad de hacer un desalojo a las 2 de la mañana cuando pues no son horas en las que se puede ejecutar una orden de este tipo, ¿no? Además que de nueva cuenta se hizo uso de la fuerza, esta dinámica de la depredación y de la violencia que produce el mismo mercado inmobiliario, pues se hace presente, ¿no? De nueva cuenta para desposeer a quienes pues viven en constante resistencia ante, eh, pues sí, los intentos de ser desposeídos por parte del mercado inmobiliario. Este es un tercer caso, ocurrió este año, el 27 de junio, allá en la calle Morena 1155, en la colonia Narvarte. En este caso, pues hubo daño incluso a la estructura del edificio, según las denuncias de los mismos vecinos. Y aquí lo lamentable es que se confundieron en el desalojo, ¿no? En el inmueble a desalojar. Entonces ya estamos hablando de que no hay un orden al momento de ejecutar este tipo de operativos, ¿no? Para desalojar a personas de sus bienes inmuebles. Nos habla de que hay una informalidad jurídica que no le da un seguimiento a este tipo de órdenes, ¿no? Y pues los más afectados evidentemente son las personas en pobreza o con menos recursos para poder realizar una defensa digna. Este es otro caso, igual, la misma situación, violencia, irrupción con personas que son cargadoras, instruían a los y las vecinas a desalojar el edificio, pues tampoco traían un documento probatorio que les autorizaba desalojar el edificio. O sea, una vez más, la irregularidad jurídica para ejecutar este tipo de órdenes. Desalojo en Revolución, un quinto caso. En este caso, pues, un grupo de 50 personas se presentaron a este domicilio con mazos, los mismos que fueron utilizados para abrir las puertas del edificio. Una vez que accedieron, pues comenzaron con el desalojo de departamentos. Este edificio ha sido amenazado por ser desalojado desde el 2008. Es un proceso de mediano plazo que el mercado ha estado intentando ejecutar constantemente, pero que fue hasta este año, el 16 de junio, en el que ocurrió el desalojo, ¿no? Finalmente ocurrió esto, después de muchos intentos y de un largo proceso por parte de quienes estaban interesados o están interesados en este edificio. Pues lo mismo, personas encargadas del desalojo que nunca se identificaron y nunca mostraron una orden o documento que diera validez a sus actos. Y pues finalmente el restaurante Trevi. Durante el 2020 y a media pandemia, eh, pues tuvieron que ceder a esta lucha, ¿no? Porque pues la precariedad económica se vio acrecentada por la pandemia y pues no tuvieron más que pues ceder el edificio, ¿no? Cerrar las puertas de la cafetería y pues los últimos vecinos en este edificio fueron desalojados. En este caso, pues se decidió aceptar un trato de Banca Mifel que a cambio de renunciar a la lucha jurídica por el edificio, comentan que no les pareció justa el trato que se les dio y no están conformes, ¿no? Ahí en esta revista de Contralínea de la UNAM se viene más desarrollado este caso de la cafetería Trevi. De igual forma, hubo violencia, hubo amenazas, aquí hubo fraude porque comentaban los vecinos y vecinas que pues se tiene derecho a que, por ejemplo, en este caso Banca Mifel tendría o tuvo que haberles ofrecido un trato para poder adquirir el edificio. Sin embargo, el precio que pusieron sobre el edificio a los vecinos para que pudieran adquirirlo era una cifra exorbitante, o sea, no tenía caso pelear por esa vía y decidieron resistir y luchar de diferentes formas, ¿no? Lamentablemente, pues no tuvo éxito su lucha y pues terminaron por ser desalojados y ahora pues el edificio será un desarrollo de coworking también. O sea, ese es el proyecto que va a tener la cafetería Trevi, bueno, el edificio donde estaba esta cafetería icónica de la Ciudad de México. Y pues podemos ver cómo estas dinámicas de mercado donde también vienen nuevos grupos de personas vienen a imponer pues estos estilos de vida con los que ya no pueden
convivir las personas que viven originalmente en los barrios, ¿no? O en las colonias. Y bueno, pues llegamos al análisis de casos en el que se va a plantear todo esto. Dice, con la exposición de estos 6 casos, podemos identificar que la situación de vulnerabilidad de quienes son despojados y despojadas de sus propiedades se debe a intereses económicos por parte de privados, falta de un contrato físico entre las partes, porque también eso es una constante aquí en la Ciudad de México. Casi todos los contratos de arrendamiento son de palabra, y una omisión de identidad y veracidad de documentos que den certeza a un desalojo, ¿no? O sea, ya si el desalojo se va a implementar, pues al menos tuviera una identidad de quiénes se están desalojando y la veracidad de los documentos que están presentando para poder realizar ese desalojo, ¿no? Bueno, pues ahí menciona Banca Mifel y Grupo BlackRock, grupos de intereses económicos que estuvieron detrás de estos casos que presenté anteriormente y que siguen la lógica de la centro-periferia. Se instalan pequeños centros económicos que funcionan como aglutinadores del flujo económico y pues quienes no pueden con este estilo de vida pues son segregados, ¿no? Son desposeídos y segregados posteriormente. Pues es preocupante porque surge una pregunta muy pertinente. ¿A dónde van a parar quienes son desposeídos? Si ustedes, bueno, ustedes sabrán, como bien saben, la Ciudad de México, pues es una de las ciudades más habitadas y cuya densidad poblacional es muy alta. Y pues la periferia, pues muchos no quieren ir a las zonas cercanas al Estado de México precisamente porque un problema es que los servicios, la calidad de los servicios decrece bastante. Entre más alejado estás, más complicado es acceder a un transporte público digno, a un servicio de agua potable digno, a un servicio de seguridad, que es muy importante para el desarrollo de las ciudades, y pues empiezan a acrecentarse estos problemas. Ok, pues ya para el planteamiento de soluciones, pues son pues la declaración de moratoria. Esto fue planteado por una activista, abogada activista, Calicho Escofié. Pues este problema con los desalojos es que se realizan cuando entre el arrendador y arrendatario no existe un contrato escrito, sino uno de palabra. La declaración de moratoria, pues consiste en suspender momentáneamente pues esta, bajo, vaya, situación de emergencia como ocurrió en la pandemia, suspende los desalojos para poder llegar a un acuerdo entre arrendador y arrendatario y así no proceder a un desalojo. La otra opción es la suspensión de ejecuciones judiciales. Esto se dio en Argentina, no pudieron ejecutarse órdenes judiciales en materia de desalojo y pues se protegió a locatarios y a arrendadores. La reforma al marco normativo, la misma activista abogada Calicho Escofié planteó modificar el artículo 2398 del Código, me parece, Código Civil del Distrito Federal, en el que plantea ya un contrato físico obligatoriamente y en dado caso de que no hubiera un contrato físico, la protección total a quien está rentando para que no sea desalojo y buscar otro tipo de conciliación. Y pues bueno, prácticamente esas son las soluciones. Diría que podría haber un desarrollo inmobiliario más incluyente, más social, pero pues eso es un plan a largo plazo que lamentablemente no está en la mesa del debate público y pues lo próximo, lo inmediato pues son estas vías jurídicas, ¿no? La reforma al marco normativo, incluso pues una declaración de moratoria o incluso acciones públicas del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Para evitar este tipo de desalojos. La vía administrativa siempre es factible, pero habrá que ver de qué forma se puede ir moldeando una solución real para las personas que han pasado por este problema de desalojo forzado. Y bueno, pues eso ha sido todo de mi parte. Yo les agradezco mucho su atención. Disculpen la tardanza y pues quedo pendiente de sus dudas, preguntas o comentarios. Muchísimas gracias.